La transformación de Isabela. Isabela nunca había planeado convertirse en la mujer en la que estaba a punto de transformarse. Había llegado a la gran ciudad con sueños de superación, creyendo en el trabajo duro y en la ética profesional. Su ambición era escalar en la compañía para la cual trabajaba, una de las firmas de marketing más importantes del país, y había invertido años en su carrera con la esperanza de demostrar su talento. Sin embargo, todo cambió una tarde lluviosa cuando su jefe, el reconocido empresario Jorge Salcedo, la llamó a su oficina con una oferta que ella nunca imaginó recibir. Luego de meses de trabajar en un proyecto clave, Jorge le ofreció el puesto a un colega, un hombre sin la experiencia ni el talento de Isabela, pero con la actitud adecuada para encajar en el ambiente de la empresa. El golpe fue devastador, y con una sonrisa condescendiente, Jorge incluso la invitó a no tomarse las cosas tan en serio, alegando que ella era demasiado emocional para el puesto. Esa noche, Isabela sintió que el mundo se le venía encima. Su esfuerzo, sus desvelos y sacrificios, todo había sido en vano, aplastado por el favoritismo y el machismo de un hombre que la veía solo como una pieza reemplazable. Mientras caminaba bajo la lluvia, con el rostro endurecido y el corazón ardiendo de rabia, supo que tenía dos opciones: aceptar su derrota o vengarse de quienes habían osado subestimarla. Al día siguiente, Isabela empezó su transformación. Desapareció la tímida mujer que evitaba confrontaciones y surgió una nueva versión de ella misma, calculadora, seductora y despiadada. Investiga estrategias de manipulación psicológica, estudia los puntos débiles de cada persona en su entorno y practica cómo usar su encanto como un arma. Sus primeras tácticas son sutiles: un cumplido por aquí, una sonrisa por allá, hasta que poco a poco comienza a llamar la atención de los hombres en la oficina, especialmente de aquellos en posiciones de poder. Isabela aprende a vestir y comportarse de una manera que atrae miradas, haciendo que cada uno de ellos se sienta especial. Por dentro, cada sonrisa que ofrece es una pequeña victoria, una venganza que comienza a gestarse. Pronto, Isabela adopta un nuevo apodo: la devoradora de hombres. Con el paso de las semanas, su reputación se expande. Los rumores de su encanto y atractivo para manipular empiezan a rodearla, pero nadie se atreve a cuestionar sus intenciones, pues ella se ha vuelto intocable. Sus antiguos compañeros empiezan a darse cuenta de que Isabela no es la misma mujer que conocieron, y la tensión en la oficina crece a medida que su red de influencia se expande. Al final de ese primer capítulo, Isabela observa su reflejo en el espejo de un edificio, sintiendo una satisfacción oscura pero potente. Ya no era la mujer que otros podían pisotear, ahora, ella se encontraba en control, y aquellos que alguna vez la subestimaron pronto conocerían a la auténtica devoradora de hombres. El primer objetivo. Isabela ya estaba lista para dar el primer paso en su plan de venganza, y sabía exactamente quién sería su primera víctima: Alonso Guerra, el mismo colega a quien Jorge Salcedo había promovido en lugar de ella. Alonso, seguro de sí mismo y con una actitud que rayaba en la arrogancia, era conocido por su tendencia a aprovecharse de los logros ajenos. Aunque había ascendido de puesto, su falta de habilidades y conocimientos hacían que constantemente buscara el apoyo de otros, y para Isabela, él era el blanco perfecto. Durante días, Isabela observó y estudió cada uno de sus movimientos en la oficina, conociendo sus rutinas, sus contactos y las inseguridades que intentaba ocultar detrás de su fachada de confianza. Sabía que, para destruirlo, debía atacar en el momento justo y de la manera más efectiva posible. Así, tejió su red de manipulación con paciencia y precisión. Primero, Isabela comenzó a tropezarse con Alonso en los pasillos, en las reuniones y en la cafetería. Cada encuentro era casual, pero estaba cuidadosamente planeado. Con una sonrisa coqueta y palabras de apoyo, Isabela elogió su ascenso, mostrando interés en aprender de él, aunque ambos sabían que ella tenía mayor experiencia en la compañía. Alonso, halagado por su aparente admiración, comenzó a abrirse, creyendo que ella realmente valoraba su liderazgo. Las semanas pasaron, e Isabela y Alonso se volvieron cercanos. Isabela siempre tenía una pregunta que hacerle, un consejo que pedir, lo cual inflaba el ego de Alonso. Poco a poco, él comenzó a verla como alguien en quien confiar y, bajo esa ilusión, Isabela comenzó a filtrar ideas sobre nuevos proyectos, estrategias de marketing arriesgadas y cambios que podrían llevar su carrera a otro nivel. Alonso, ansioso por impresionar y demostrar su valor, no dudó en adoptar cada una de sus ideas,
sin sospechar que cada consejo de Isabela era una trampa cuidadosamente diseñada. Finalmente, Alonso decidió lanzar una de las propuestas de Isabela durante una importante reunión de junta directiva. Era una estrategia que ella misma había formulado para fracasar, calculando el momento exacto en que la implementación resultaría desastrosa. La estrategia involucraba un cambio en la forma de comunicación con algunos de los principales clientes de la empresa, lo cual, lejos de atraer más oportunidades, generó desconfianza y terminó por alienar a algunos de los clientes más valiosos. La presentación fue un desastre. Frente a los directivos, Alonso comenzó a sudar y a tartamudear, viendo cómo su propuesta se desmoronaba. La crítica fue inmediata, y al poco tiempo la alta gerencia lo empezó a señalar como el responsable de las pérdidas. Mientras observaba la humillación de Alonso desde el fondo de la sala, Isabela sonrió con una satisfacción oculta. Su plan había salido a la perfección. Alonso se acercó a ella después de la reunión, buscando apoyo, pero Isabela cambió su actitud de manera súbita y fría. Le dijo que debía haberlo visto venir, que quizás él no estaba preparado para manejar la presión de ese nivel. Sin ofrecerle una pizca de apoyo emocional, Isabela le dio la espalda, dejándolo solo en su vergüenza y confusión. A partir de ese momento, Alonso quedó marginado en la oficina. Sus colegas comenzaron a evitarlo, y sus superiores lo mantenían bajo una estricta supervisión. La reputación de Alonso se desmoronó rápidamente, y su posición en la empresa estaba en riesgo. Isabela, mientras tanto, supo que había ganado su primera victoria. Sin embargo, la satisfacción de ver caer a Alonso fue solo el comienzo. Ahora sabía que tenía el poder de manipular, destruir y avanzar en su plan de venganza, un objetivo a la vez. Esa noche, celebró su éxito con una copa de vino, mirando su reflejo y sintiendo una creciente fuerza interna. Su próximo objetivo ya estaba en la mira, y el nombre de Jorge Salcedo empezaba a susurrar en su mente. La lista negra. Tras el triunfo de su primer golpe, Isabela sentía que sus habilidades para manipular y destruir habían alcanzado un nuevo nivel. La caída de Alonso había sido solo el inicio, y su sed de venganza estaba lejos de saciarse. Sabía que, para alcanzar su verdadera meta, necesitaría un plan más detallado. Así fue como, en una tarde solitaria, decidió crear la lista negra, una recopilación de aquellos que alguna vez la subestimaron, traicionaron o ignoraron su talento. En la cima de la lista estaba Jorge Salcedo, el mismo hombre que la había dejado en segundo plano y humillado con comentarios hirientes. Por debajo de él, aparecían otros nombres, colegas que habían hablado a sus espaldas, jefes que le habían cerrado puertas, y conocidos que la habían visto caer sin tenderle una mano. Mientras los nombres crecían en el papel, Isabela sintió como el dolor de su pasado se convertía en un combustible oscuro que la impulsaba hacia adelante. Esa noche, Isabela repasó cada nombre en su lista, visualizando sus debilidades y los puntos vulnerables de cada uno. Sabía que cada persona requería un enfoque diferente, una estrategia precisa que los llevara a destruirse a sí mismos sin que nadie sospechara de su intervención. Era un juego de paciencia y meticulosidad, pero Isabela estaba dispuesta a tomarse el tiempo necesario. En su búsqueda de información, Isabela comenzó a investigar a cada persona de su lista. Usó redes sociales, contactos de la empresa y conversaciones casuales para obtener información privilegiada. Descubrió que uno de los gerentes de ventas, Marco, tenía problemas de juego y estaba endeudado hasta el cuello. Otro, Eduardo, tenía un matrimonio frágil y estaba involucrado en un amorío secreto con una empleada de la competencia. Cada dato era una pieza valiosa en el tablero que Isabela construía en su mente. Mientras trabajaba en su lista, Isabela asistió a un evento de la compañía, una gala en la que la mayoría de sus futuros objetivos estarían presentes. Con una sonrisa impenetrable y una presencia impecable, se movía entre las conversaciones con una elegancia calculada, cada interacción parecía una danza ensayada. Fue entonces cuando conoció a Alejandro Montes, el CEO de una empresa rival que acababa de firmar una alianza con su compañía. Alejandro era un hombre de mirada afilada y carisma magnético. Desde el primer instante, Isabela sintió una atracción inusual, pero también una advertencia interna. Alejandro no parecía ser como los demás. No era alguien fácilmente impresionable ni manipulable, y su presencia la desafiaba a un nivel que nunca antes había experimentado. Aún así,
Alejandro le ofreció una sonrisa enigmática, dejándole saber que había percibido su esencia antes de que ella intentara ocultarla. Es raro encontrar a alguien que sea un misterio en este mundo de apariencias, comentó Alejandro mientras la observaba con detenimiento. Pareces tener tu propio juego, Isabela. Sorprendida y cautelosa, Isabela sonrió, encubriendo cualquier señal de incomodidad. Este hombre parecía leer más allá de su fachada, pero al mismo tiempo despertaba en ella una curiosidad peligrosa. Esa noche, Alejandro no dejó de rondar en su mente, haciéndola dudar de su enfoque. Sin embargo, decidió mantenerlo fuera de su lista, por ahora. Tenía un propósito claro y no permitiría que nadie, ni siquiera él, se interpusiera en su venganza. La lista negra representaba una promesa, una deuda que debía cobrar con cada uno de los nombres escritos en ella. Al finalizar el capítulo, Isabela guarda la lista en su escritorio, segura de que pronto se convertiría en su mapa hacia el poder y la justicia que tanto anhelaba. Sabía que, en el camino, también se enfrentaría a sus propios límites, y Alejandro sería una figura a la que no podría ignorar por mucho tiempo. Pero, por el momento, estaba lista para ejecutar cada movimiento y tomar el control total de su destino. Alejandro, el oponente perfecto. Isabela no podía sacarse a Alejandro de la cabeza. Desde la gala, sus encuentros en el trabajo se convirtieron en un constante tira y afloja de miradas y sonrisas. Alejandro era el tipo de hombre que sabía lo que quería y no tenía miedo de ir tras ello. Cada vez que intercambiaban palabras, Isabela se sentía atrapada en un juego que nunca había planeado jugar. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a acercarse más a su departamento en la empresa, con la excusa de discutir proyectos comunes entre ambas compañías. Isabela, por su parte, se las arregló para aparecer en cada reunión, no solo como un recurso para el proyecto, sino como un imán para su atención. Ella lo quería cerca, pero también estaba aterrorizada por la idea de que pudiera descubrir su verdadera naturaleza, de que pudiera ver más allá de la máscara que había creado. Una tarde, mientras revisaban informes en la terraza del edificio, Alejandro le lanzó un comentario que dejó a Isabela inquieta. «Eres más astuta de lo que la mayoría cree. He visto muchas mujeres en este mundo de negocios, pero tú, Isabela, tienes algo diferente». Ella le respondió con una risa coqueta, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Sus palabras resonaban como un desafío. ¿Podría ser realmente astuta o solo estaba jugando en un terreno que no conocía? La línea entre seducción y manipulación se volvía cada vez más borrosa. Sin embargo, lo que más inquietaba a Isabela era que, a pesar de sus esfuerzos por mantener la distancia, cada encuentro con Alejandro la hacía sentir viva. Su inteligencia y carisma la fascinaban, y, por un instante, la idea de venganza se desvanecía ante la posibilidad de algo real, algo genuino. Era una lucha interna que la desgastaba, y, por lo tanto, decidió que no podía permitirse sucumbir a esa distracción. Isabela se dio cuenta de que Alejandro podría ser el oponente perfecto para su juego. Un hombre astuto, con recursos, que podría incluso ser útil para avanzar en su venganza contra Jorge. Pensando en ello, comenzó a trazar un plan que le permitiría acercarse más a él, mientras mantenía sus verdaderas intenciones ocultas. Con esa idea en mente, Isabela lo invitó a cenar, presentando la ocasión como una oportunidad para discutir estrategias de negocios. Alejandro aceptó con entusiasmo, y ella se sintió aliviada y emocionada a la vez. La cena sería un juego de seducción y poder, donde ella podría extraer información valiosa mientras mantenía la fachada de interés genuino. La noche de la cena llegó, y Isabela se preparó con un atuendo que no solo realzaba su belleza, sino que también mostraba su confianza. Se encontraba en su elemento, lista para jugar su mejor carta. En el restaurante, la conversación fluyó con facilidad, y Isabela se aseguró de mostrar su encanto mientras hacía preguntas sutiles sobre Alejandro, sus metas y su vida personal. Alejandro, por su parte, no se contuvo. Compartió historias sobre sus éxitos, sus fracasos y las lecciones aprendidas a lo largo de los años. Su visión del mundo empresarial era intrigante, y Isabela sintió que se estaba adentrando en una mente brillante. Sin embargo, en el fondo, su mente giraba en torno a cómo aprovechar esa conexión en su beneficio. Al final de la cena, mientras se despedían, Alejandro la sorprendió con una propuesta. «Me gustaría que trabajáramos más juntos, Isabela.
Creo que podríamos lograr grandes cosas si unimos fuerzas. Isabela sintió una chispa de emoción, pero también una ola de preocupación. ¿Estaba realmente dispuesto a confiar en ella? ¿Podría arriesgarse a involucrarse con alguien como Alejandro, quien podría ser tanto un aliado como un enemigo en su camino de venganza? A medida que se alejaba del restaurante, Isabela se sintió dividida. Sabía que tenía que ser cautelosa. Sin embargo, había algo en Alejandro que la hacía dudar de su propio plan. En su mente, el juego de la seducción y el poder se volvía más complicado, pero su determinación por vengarse de Jorge seguía siendo más fuerte. Al llegar a su apartamento, Isabela se sentó en el borde de la cama, reflexionando sobre la cena y el nuevo giro en su vida. Alejandro había encendido algo en ella que no podía ignorar, pero también era un riesgo que no podía permitirse. Con una sonrisa irónica, se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba, y que Alejandro sería una pieza fundamental en su tablero. El juego psicológico. Isabela sabía que había entrado en una fase peligrosa de su plan. Alejandro no solo era un rival potencial, sino también una distracción que podría amenazar sus objetivos. Sin embargo, su atracción hacia él se tornaba cada vez más intensa, como una llama que iluminaba su oscuro camino de venganza. Decidida a mantener el control, comenzó a urdir un juego psicológico en el que podría ser la reina. Desde aquel encuentro, los días se convirtieron en un ciclo de sutiles estrategias. Isabela empezó a aplicar sus técnicas de manipulación, pero esta vez, en un nivel diferente. Quería que Alejandro comenzara a cuestionar su propia percepción de la realidad, y para ello, necesitaba sembrar las semillas de la duda. Cada vez que se encontraban, ella dejaba caer comentarios ingeniosos sobre sus encuentros previos y la importancia de la confianza en los negocios. Sus insinuaciones sutiles eran como alfileres que se clavaban en la mente de Alejandro, haciéndolo dudar de sí mismo y de sus decisiones. Sin embargo, Isabela también tenía cuidado de no ser demasiado obvia. Su objetivo era tejer una red que lo mantuviera en su juego sin que él se diera cuenta. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto en la oficina, Isabela se acercó a su escritorio y notó que Alejandro parecía distraído, absorto en sus pensamientos. Decidió aprovechar la oportunidad. ¿Te pasa algo? Pareces distante, le dijo con una sonrisa coqueta, mientras jugaba con su cabello, como si buscara despertar su atención. Solo estoy pensando en un par de decisiones importantes, respondió él, sin quitar la vista de su pantalla. No es fácil liderar, ya sabes. Isabela sonrió, recordando cómo había disfrutado de su papel como manipuladora en la vida de los demás. Ahora, estaba utilizando esas mismas habilidades para jugar con la mente de un hombre que, hasta hacía poco, había sido un desconocido. La presión puede ser abrumadora, continuó, acercándose un poco más. Pero a veces, un poco de perspectiva puede ayudarte a tomar la decisión correcta. ¿Has considerado qué harías si todo se derrumbara? El rostro de Alejandro se iluminó con un destello de curiosidad. Sus ojos se fijaron en ella, como si hubiera despertado algo que había estado dormido. Isabela sintió que su estrategia estaba dando frutos. Había logrado captar su atención, en cierto modo, su vulnerabilidad. La conversación se volvió más intensa, y ella comenzó a soltar pequeños detalles sobre su propia vida, creando un ambiente de intimidad entre ellos. Habló de sus fracasos y de las lecciones que había aprendido, enmarcando cada experiencia de una manera que lo invitara a abrirse. A medida que la conversación avanzaba, Alejandro comenzó a compartir sus inseguridades, revelando dudas sobre sus decisiones en la empresa y su capacidad para liderar. Isabela lo escuchaba atentamente, disfrutando del poder que tenía sobre él en ese momento. Con cada palabra que él soltaba, ella se sentía más fuerte, más en control. Sin embargo, también había una parte de ella que comenzaba a sentir empatía por Alejandro. Su vulnerabilidad la tocaba de una manera inesperada. Era un hombre que, a pesar de su éxito, luchaba contra sus propios demonios. Isabela tuvo que recordarse a sí misma que esto era parte del juego, y que cada pequeño avance emocional que lograba en Alejandro era una victoria para su plan. Días después, mientras se encontraban en una reunión de trabajo, Isabela decidió dar un giro más audaz al juego. Durante una discusión acalorada sobre una estrategia de ventas, lanzó un comentario que dejó a Alejandro fuera de balance.
A veces me pregunto si realmente sabes hacia dónde estás llevando esta empresa. No todos los líderes son buenos, Alejandro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes en la sala se quedaron en suspenso, mirando cómo Alejandro procesaba sus palabras. Isabela observó cómo sus cejas se fruncían, revelando una mezcla de sorpresa y enfado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Alejandro, con una voz que apenas ocultaba su incredulidad. Solo creo que la autocrítica es fundamental para crecer, respondió Isabela con una sonrisa controlada. Pero si prefieres seguir ignorando las señales, eso es completamente tu elección. Isabela sintió una oleada de satisfacción al ver cómo Alejandro luchaba por mantener su compostura. Ella había logrado sacudir su confianza, y el caos en su mente era evidente. Mientras él intentaba encontrar las palabras adecuadas para defender su posición, Isabela se sintió como una maestra en su propio juego. Con cada jugada, Isabela se adentraba más en la mente de Alejandro, pero también comenzaba a perderse en el juego. Las líneas entre la manipulación y la conexión real se volvían difusas, y en el fondo de su mente, una pequeña voz le advertía que no se permitiera a sí misma sentir más de lo necesario. La noche terminó, pero el juego apenas comenzaba. Isabela sabía que había abierto una puerta hacia algo más profundo, y aunque su objetivo seguía siendo la venganza, la conexión que estaba formando con Alejandro podría convertirse en un arma de doble filo. Mientras se preparaba para dormir, Isabela miró por la ventana, recordando las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Su venganza era su prioridad, pero en el proceso, había comenzado a jugar con su propio corazón. Un pacto provisional. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de encuentros y maniobras. La conexión entre Isabela y Alejandro se intensificó, a pesar de que ella intentaba mantener las distancias necesarias para no comprometer su plan. Era como caminar en la cuerda floja, una danza delicada entre seducción y estrategia, en la que cada paso podía llevarla más cerca de su objetivo o hacer que todo se desmoronara. Una tarde, mientras revisaban un informe en la oficina, Isabela sintió que había llegado el momento de hacer su jugada más audaz. Quería asegurar su posición en la vida de Alejandro, no solo como una colega, sino como una aliada en su juego. La idea de un pacto surgió de su mente como un destello brillante. Alejandro, comenzó, tratando de sonar casual, creo que deberíamos considerar unir nuestras fuerzas de manera más formal. Estoy convencida de que podríamos lograr más trabajando juntos. Él la miró con sorpresa, pero había un destello de interés en su mirada. Isabela notó cómo su mente empezaba a procesar la propuesta. No era solo una oferta de colaboración, era una invitación a unirse a ella en su camino de venganza, aunque ella no lo había revelado aún. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó Alejandro, frunciendo el ceño mientras su mente corría a 1000 por hora. Isabela sonrió, sintiendo que tenía el control de la conversación. Con un gesto de su mano, lo invitó a sentarse más cerca, creando un ambiente de confidencialidad. Piensa en ello como un pacto provisional, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto. Ambos tenemos objetivos que alcanzar, y si trabajamos juntos, podemos beneficiarnos mutuamente. Hay ciertas decisiones que necesitamos tomar, y creo que, si unimos nuestras ideas, podríamos encontrar la mejor manera de avanzar. Alejandro asintió, su mirada se intensificó. Estaba contemplando las posibilidades que esa colaboración podría ofrecerle. Sin embargo, Isabela también sabía que él era astuto y que no se dejaría convencer tan fácilmente. Entiendo tu perspectiva, pero tengo que ser honesto contigo, Isabela. ¿Por qué yo? Hay muchas personas en la empresa que podrían ayudar a alcanzar esos objetivos. La pregunta lo hizo sentir vulnerable, y era la oportunidad perfecta para que Isabela asumiera el control de la conversación. Porque creo que entiendes el verdadero potencial de lo que podemos lograr. Eres inteligente y ambicioso, dijo, mirando directamente a sus ojos. Pero también tienes tus propios retos. Me gustaría ayudarte a superarlos, y a cambio, me gustaría que me ayudes a cumplir mi misión. Isabela se sintió segura mientras le daba un giro a sus palabras. Había planteado la propuesta de manera que parecía que ambos se beneficiarían, aunque en el fondo, ella sabía que su intención era más personal y calculada. Alejandro pareció sopesar sus palabras, sus ojos miraban al vacío mientras su mente procesaba la idea.
Isabela lo observó con atención, sintiendo que cada segundo que pasaba estaba más cerca de cerrar el trato. Si esto es un pacto, entonces, ¿qué esperas de mí exactamente?, preguntó finalmente, su tono era serio. Quiero que me ayudes a analizar las decisiones que estamos tomando. Estoy convencida de que podemos encontrar una forma más eficiente de abordar los problemas que enfrentamos en la empresa. Pero, para que esto funcione, necesitamos establecer ciertas reglas. Alejandro arqueó una ceja, intrigado. ¿Reglas? Sí. Necesitamos ser transparentes el uno con el otro. No puedo permitirme confiar ciegamente en alguien que no conozco del todo, respondió Isabela. Su voz sonaba firme, aunque había una chispa de seducción en sus palabras. Ambos tenemos algo que perder, así que es mejor que nos mantengamos en la misma página. Con eso, la conversación tomó un giro hacia un enfoque más serio. Isabela sabía que esta era la oportunidad perfecta para dejar claro que, aunque quería trabajar juntos, no debía haber confusiones sobre su intención. Este pacto debía ser solo un medio para un fin. Si me ayudas a cumplir mis metas, estaré dispuesta a apoyarte en las tuyas, concluyó ella, extendiendo su mano en un gesto que simbolizaba la oferta. Alejandro miró su mano, y luego la suya. La tensión era palpable en el aire. Finalmente, tomó su mano y la estrechó con firmeza. Y de acuerdo. Un pacto provisional, dijo, sus ojos fijos en los de ella, una chispa de desafío brillando en su mirada. A medida que se soltaban las manos, Isabela sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Había logrado lo que se proponía, pero también sabía que había abierto la puerta a un camino complicado. La conexión entre ellos se había vuelto más fuerte, y aunque ahora eran aliados, también había una tensión palpable que podía desencadenar en cualquier momento. Mientras Isabela se retiraba a su oficina, una sensación de triunfo la envolvió. Había dado un paso adelante en su venganza, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Podría mantener la distancia emocional y seguir adelante con su plan, o Alejandro se convertiría en un obstáculo inesperado. La incertidumbre la siguió mientras preparaba su próxima movida. El pasado revelado. El pacto provisional entre Isabela y Alejandro había comenzado a dar frutos. Trabajaban codo a codo en proyectos que, aunque inicialmente parecían rutinarios, se convirtieron en una danza intrigante de cooperación y competencia. Sin embargo, a medida que sus interacciones se intensificaban, Isabela se dio cuenta de que había algo en el pasado de Alejandro que aún no había salido a la luz, un secreto que podría cambiarlo todo. Una tarde, mientras revisaban algunos documentos en la oficina, Isabela decidió que era el momento perfecto para indagar un poco más sobre él. Con un tono casual, comenzó a hablar sobre la importancia de las historias personales en el mundo de los negocios. ¿Sabes? Siempre he creído que entender el pasado de alguien puede ser clave para comprender su presente, dijo, observando la reacción de Alejandro. Él la miró con curiosidad, su expresión indicaba que estaba dispuesto a abrirse, al menos un poco. Es interesante que digas eso. La mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto influye su historia en sus decisiones, respondió Alejandro, con una sonrisa que insinuaba que sabía más de lo que decía. Isabela se sintió animada. Era su oportunidad de profundizar. Exactamente. Por eso me gusta conocer la historia de las personas con las que trabajo. ¿Te gustaría compartir algo sobre la tuya?, preguntó, su voz suave, casi seductora. Alejandro dudó por un momento, como si estuviera evaluando si debía abrirse o no. Isabela lo observó, sintiendo que la tensión en el aire aumentaba. Finalmente, decidió dejar caer la barrera. Está bien. Pero debo advertirte que no es una historia feliz, dijo, con una mirada que revelaba la carga emocional que llevaba consigo. Isabela asintió, su interés genuino ahora completamente cautivado. Crecí en un barrio difícil, donde la supervivencia era una lucha diaria. Mis padres no tenían mucho, y mi padre estuvo ausente la mayor parte de mi infancia. Tuve que aprender a enfrentarme al mundo por mi cuenta desde muy joven, comenzó Alejandro, su voz era baja pero firme. Isabela sintió un impulso de empatía hacia él, pero se recordó a sí misma que su objetivo era utilizar esa información para su beneficio. Alejandro continuó, revelando detalles de su vida que Isabela no esperaba.
cuando tenía 10 años, mi madre murió. Fue un golpe devastador, y desde entonces, tuve que aprender a ser el hombre de la casa. Eso significó trabajar y estudiar al mismo tiempo, dejando poco espacio para la diversión o la amistad, explicó, su mirada distante mientras recordaba aquellos días oscuros. Isabela notó la tristeza en su voz y sintió una punzada de compasión. Pero también vio la oportunidad de manipular esa vulnerabilidad. Con un gesto delicado, puso su mano sobre la suya, una señal de apoyo que él no pudo ignorar. Lamento escuchar eso, Alejandro. Debió ser muy difícil para ti. Pero tu historia también es inspiradora. Te ha hecho más fuerte, dijo, su tono lleno de dulzura y aliento. Y gracias, Isabela. A veces, creo que el pasado no me define, pero está ahí, siempre recordándome de dónde vengo, respondió él, con un suspiro. Isabela decidió que era el momento de profundizar más, de explorar las áreas más oscuras de su historia. ¿Y cómo eso te ha afectado en tu carrera? ¿Sientes que hay algo que te frena?, preguntó, su voz suave como un susurro. Alejandro la miró fijamente, como si estuviera evaluando cuán lejos quería llegar con su respuesta. Finalmente, decidió abrirse un poco más. A veces me cuesta confiar en los demás. Siempre he tenido la sensación de que, si muestro mi vulnerabilidad, la gente puede aprovecharse de mí, confesó, su voz un poco más baja. Isabela sintió que había encontrado una puerta abierta a la manipulación. Su mente comenzó a trabajar, tejiendo un plan en el que podría usar esta información a su favor. Entiendo esa sensación. La confianza es difícil de construir, especialmente cuando has sido herido en el pasado. Pero, ¿y si te dijera que yo también he tenido mis propias batallas? Y dijo, tratando de establecer un paralelismo entre sus historias. Alejandro la miró con interés, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y sorpresa. ¿Y en serio?, preguntó, ansioso por escuchar más sobre su vida. Isabela respiró hondo, sintiéndose vulnerable por un momento, pero sabía que tenía que dar un giro a la conversación. Sí. He tenido que enfrentar muchos desafíos. Aprendí a no confiar en nadie y a protegerme a toda costa. Pero creo que eso también me ha hecho más fuerte. Quizás, si nos apoyamos mutuamente, podemos superar nuestros miedos juntos, dijo, su tono lleno de sinceridad y al mismo tiempo calculador. La conversación continuó, pero Isabela no podía dejar de pensar en el poder que ahora tenía sobre Alejandro. Había logrado que él se abriera a ella, revelando sus inseguridades y miedos. La conexión emocional que habían establecido era más profunda de lo que ella había anticipado, y eso la ponía en una posición de ventaja. Sin embargo, también había una parte de ella que empezaba a cuestionar su propio camino. ¿Realmente estaba dispuesta a manipular a alguien que había pasado por tanto? La voz de la duda resonaba en su mente, pero rápidamente la silenció. La venganza era su objetivo, y nada la detendría. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela reflexionó sobre la revelación de Alejandro. Su historia, aunque trágica, se había convertido en una herramienta que podía usar en su beneficio. La balanza del poder estaba comenzando a inclinarse a su favor, pero la pregunta seguía en su mente: ¿qué pasaría cuando la conexión emocional se convirtiera en algo más que un simple juego? La venganza se vuelve contra ella. A medida que los días se convertían en semanas, el ambiente en la oficina se tornaba cada vez más electrizante. Isabela había logrado lo que se propuso, había acercado a Alejandro a ella, utilizando su pasado y sus vulnerabilidades como herramientas en su juego de poder. Sin embargo, a pesar de su éxito, una inquietud creciente empezaba a aflorar en su mente. La venganza que tanto deseaba parecía estar tomando un giro inesperado. Esa mañana, mientras Isabela revisaba algunos correos, recibió un mensaje de su antigua amiga Valeria. Valeria había sido parte de su vida antes de que Isabela se embarcara en su misión de venganza. El mensaje, simple en su contenido, le advertía de un peligro inminente. Isabela, he oído cosas. Alejandro no es quien parece. Ten cuidado. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de su creciente vínculo con Alejandro, la advertencia resonó en su mente como un eco ominoso. ¿Podía realmente confiar en él?
La idea de que él pudiera estar jugando con ella la hizo cuestionar cada interacción que habían tenido. Sin embargo, su ambición de venganza era más fuerte que su miedo. Decidida a desentrañar el misterio, Isabela optó por investigar a Alejandro más a fondo. Con su conocimiento en tecnología, accedió a bases de datos y redes sociales en busca de información que pudiera revelar su verdadero carácter. Cuanto más profundizaba, más oscura se volvía la imagen que surgía ante ella. Una noche, mientras revisaba documentos y correos electrónicos, se encontró con un archivo que la dejó sin aliento. Era un informe sobre un escándalo financiero que implicaba a la empresa. Alejandro, el hombre con quien había estado aliándose, no solo estaba involucrado, sino que parecía ser uno de los cerebros detrás de una serie de operaciones fraudulentas que habían llevado a la compañía al borde de la ruina. Isabela sintió como su corazón latía con fuerza. La información que había descubierto no solo ponía en peligro la venganza que había estado tejiendo, sino que también transformaba su percepción de Alejandro. En un momento de claridad, comprendió que su plan original, que había comenzado como un acto de venganza, podría volverse en su contra. La noche se convirtió en una batalla interna. ¿Debía confrontarlo y arriesgarlo todo? ¿O debía usar esa información como una forma de controlar aún más la situación? A medida que la idea de control se instalaba en su mente, comenzó a planear su próximo movimiento. Al día siguiente, se encontró con Alejandro en la oficina. El aire estaba cargado de tensión. Ella se sentía en control, pero había un nuevo peso sobre sus hombros. Mientras compartían una conversación casual sobre un proyecto, Isabela decidió que era el momento adecuado para sembrar la semilla de la duda. ¿Sabías que hay rumores sobre algunas irregularidades en la empresa?, preguntó, mirándolo fijamente a los ojos, buscando una reacción. Alejandro frunció el ceño, mostrando una leve sorpresa. No he escuchado nada al respecto. ¿De qué hablas?, respondió, intentando mantener la calma. Isabela lo observó de cerca, buscando cualquier señal de culpabilidad. He oído que algunas decisiones financieras han causado problemas. No sé si hay algo de verdad, pero me parece extraño que tú no lo sepas, dijo, dejando que la insinuación fluyera entre ellos. La mirada de Alejandro se oscureció un poco. ¿Y quién te dijo eso?, preguntó. Su tono se tornó defensivo. Isabela sintió un escalofrío, el miedo comenzaba a infiltrarse en su corazón. Solo son rumores, Alejandro. Pero, tú sabes cómo funcionan estas cosas en el mundo empresarial. Lo importante es que estemos preparados si algo se presenta, respondió, tratando de mantener la calma. La conversación siguió, pero Isabela notó que Alejandro se había vuelto más reservado. Su comportamiento cambió, y la tensión entre ellos se hizo palpable. Cuando se despidieron al final del día, ella sintió una mezcla de victoria y temor. Había sembrado la duda en su mente, pero también había abierto la puerta a posibles repercusiones. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la situación, recibió una llamada de Valeria. Isabela no sabía si compartir con ella lo que había descubierto, pero decidió que era el momento de desahogarse. Valeria, descubrí algo sobre Alejandro. Está involucrado en un escándalo financiero, dijo, su voz temblorosa por la ansiedad. Al otro lado de la línea, Valeria respiró hondo. ¿Estás segura? Eso es grave, Isabela. Debes tener cuidado. Podría volverse en tu contra si decides confrontarlo, advertía su amiga, pero Isabela se sintió atrapada entre su deseo de venganza y la necesidad de protegerse. No puedo retroceder ahora. Estoy tan cerca de lograrlo, musitó, su voz se desvaneció en la incertidumbre. Pero la realidad era clara, el juego que había iniciado estaba tomando un rumbo peligroso. Mientras Isabela se acostaba esa noche, el peso de su decisión la aplastó. La venganza que había planeado con tanto esmero estaba a punto de convertirse en su propia prisión. La línea entre cazador y presa se estaba desdibujando, y ahora era ella quien se encontraba en peligro. Isabela cerró los ojos, sintiendo que la oscuridad la rodeaba. La venganza, que había sido su motivación, ahora parecía un fardo que amenazaba con consumirla. Mientras el miedo y la incertidumbre la envolvían, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El precio final del poder.
El día que Isabela había anticipado llegó con una vorágine de emociones. La tensión en la oficina era palpable. La atmósfera estaba cargada de rumores sobre la supuesta mala gestión financiera de la empresa. Isabela se había convertido en una experta en manipular la información a su favor, pero ahora se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Cada paso que daba la acercaba más al abismo. Mientras se preparaba para la reunión mensual con la junta directiva, Isabela repasó su estrategia mentalmente. Necesitaba asegurarse de que Alejandro no se saliera con la suya. Las pruebas que había recolectado sobre sus actividades ilícitas estaban listas para ser presentadas, y eso la llenaba de una mezcla de anticipación y ansiedad. La reunión comenzó con un aire de desconfianza. Isabela observó a los miembros de la junta, sus miradas intercambiando dudas y suspicacias. Alejandro, sentado al final de la mesa, parecía impasible, pero Isabela notó un ligero temblor en su mano. Su corazón se aceleró. La vulnerabilidad de su oponente era una señal de que las cosas estaban cambiando. A medida que la presentación avanzaba, Isabela lanzó un comentario al aire. Hay preocupaciones sobre la dirección financiera de la empresa, dijo, su voz resonando con un tono calculado. Los murmullos comenzaron a aumentar. Sabía que había encendido la chispa del pánico. ¿De qué estás hablando, Isabela?, preguntó un miembro de la junta, frunciendo el ceño. Su voz era aguda, llena de desconfianza. Isabela sonrió, aprovechando el momento. He estado revisando algunos informes y he encontrado ciertas irregularidades en la gestión de fondos, y parece que están vinculadas a decisiones tomadas en los últimos meses. Las miradas se volvieron hacia Alejandro, quien estaba visiblemente tenso. Isabela sabía que era el momento de atacar. Sacó un dossier que había preparado, lleno de copias de correos electrónicos y documentos que implicaban a Alejandro en el escándalo. Esto es solo una muestra de lo que he encontrado. Creo que deberíamos investigar más a fondo, dijo, deslizando el dossier hacia el centro de la mesa. El silencio se apoderó de la sala mientras los miembros de la junta revisaban el contenido. Isabela pudo ver cómo la incredulidad se transformaba en preocupación. Había logrado encerrar a Alejandro en un rincón, y la sensación de poder se desbordó en su interior. Pero a medida que el miedo de Alejandro crecía, también lo hacía la culpa que empezaba a atormentarla. La reunión se tornó caótica, con acusaciones cruzándose y los miembros de la junta defendiendo sus posturas. Alejandro, finalmente, rompió su silencio. Esto es absurdo. Isabela solo está tratando de desviar la atención de sus propios errores. Isabela sintió que un escalofrío la recorría. La reacción de Alejandro había sido predecible, pero lo que no esperaba era el apoyo que algunos miembros de la junta empezaron a mostrarle. La presión se intensificó, y una oleada de incertidumbre la abrumó. Más tarde, en su oficina, Isabela se sentó sola, reflexionando sobre lo que había desatado. Había empezado esta lucha con el deseo de venganza, pero ahora sentía que estaba a punto de perderlo todo. Su ambición había cegado su juicio, y Alejandro, quien había sido su objetivo, estaba comenzando a volverse una víctima. De repente, su teléfono sonó. Era Valeria. Isabela, he escuchado sobre la reunión. ¿Cómo te fue?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. No lo sé, Valeria. Creo que he ido demasiado lejos. Alejandro puede ser un criminal, pero lo que estoy haciendo podría arruinarme a mí también, respondió, sintiendo el peso de sus decisiones. Valeria guardó silencio por un momento. A veces, el poder que buscas tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?, y dijo finalmente, y las palabras resonaron en la mente de Isabela. Al mirar por la ventana, observó la ciudad, llena de luces brillantes y sombras profundas. Era un lugar de oportunidades, pero también de traiciones. La lucha por el poder la había transformado, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Había hecho lo que pensaba que era necesario, pero la línea entre justicia y venganza se había vuelto borrosa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela sintió que una sombra se cernía sobre ella. La venganza que había buscado con tanta determinación ahora le pesaba como una losa. La idea de que Alejandro podría ser su caída la aterrorizaba. Sabía que la lucha apenas comenzaba,
y que la verdadera batalla no solo era contra él, sino contra sí misma. El precio final del poder era una lección dolorosa que Isabela aún no había aprendido completamente. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de justicia, había creado un monstruo, y ahora debía enfrentarlo. El verdadero desafío estaba por llegar, y esta vez, sería diferente. Su mundo, una vez controlado y manipulado, se estaba desmoronando. Podría recuperar su poder, o se convertiría en una víctima de su propia ambición. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con una resolución renovada. No podía permitir que Alejandro la destruyera. Si quería salir victoriosa, necesitaba ser más astuta y estratégica. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que las repercusiones de sus acciones estarían siempre presentes. Mientras se preparaba para un nuevo día, una pregunta la asaltó. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para obtener el poder que tanto anhelaba? Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.